Durante la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en Tegucigalpa, la capital hondureña, el presidente colombiano Gustavo Petro llegó acompañado de su delegación ministerial y de un grupo de asesores expertos en comercio y derechos humanos, decidido a presentar una visión latinoamericana cohesionada frente a los desafíos globales. El ambiente en el centro de convenciones mezcló la calidez caribeña con una expectativa palpable ante la intervención del mandatario colombiano, conocido por su verbo directo y su preocupación social. Desde el inicio de su exposición, Petro destacó que la cita regional representaba una oportunidad histórica para convertir los anhelos de integración en acciones concretas. Asimismo, mencionó que América Latina posee una diversidad cultural y un potencial productivo suficientes para sostener una posición propia dentro del orden internacional, siempre que exista voluntad política y se fortalezcan los lazos de cooperación entre los estados asistentes. El mandatario enfatizó que la dignidad de los pueblos debía orientar cada punto de la agenda conjunta. En materia migratoria, Petro expresó un firme rechazo a las políticas dispuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al calificarlas como una imposición que ignora la realidad humana de quienes dejan sus hogares. También explicó que la criminalización de las personas migrantes vulnera la esencia de los acuerdos multilaterales sobre movilidad y refugio, además de generar tensiones innecesarias que afectan el tejido social, tanto en los países de origen como en los de destino. Petro ilustró su crítica con testimonios recogidos por organizaciones comunitarias, las cuales describen cómo familias enteras son separadas y recluidas en centros de detención fronterizos. En consecuencia, subrayó que dichas prácticas contradicen los principios rectores de los derechos humanos y socavan décadas de trabajo diplomático encaminado a la protección de la niñez migrante, la reunificación familiar y la garantía de procesos administrativos justos para quienes solicitan asilo. El mandatario colombiano fue enfático al señalar que las causas estructurales de la migración radican en la pobreza, el cambio climático y la desigualdad geográfica. Además, recordó que los fenómenos climáticos extremos destruyen infraestructuras agrícolas y obligan a las comunidades rurales a desplazarse hacia zonas urbanas o incluso cruzar fronteras en busca de oportunidades. Petro insistió en que cualquier respuesta sostenible debe abordar estos factores de raíz mediante inversión social y cooperación científica regional. Por otra parte, Petro propuso que los países latinoamericanos impulsen programas compartidos de reforestación, energías limpias y adaptación costera, con el propósito de reducir la presión migratoria futura. Igualmente, recomendó que las instituciones financieras multilaterales otorguen líneas de crédito blandas condicionadas a proyectos verdes, lo que permitiría a economías emergentes diversificar su matriz energética y crear empleos dignos en territorios históricamente excluidos del desarrollo industrial. En el ámbito económico, Petro rechazó los aranceles aplicados por la administración estadounidense, resaltando que estas medidas afectan a más de 100 países, incluido Colombia, e interrumpen cadenas de suministro esenciales para la industria regional. Según su análisis, tales restricciones encarecen insumos, limitan el acceso a mercados y generan incertidumbre inversora, factores que repercuten de forma directa en el bienestar de los trabajadores y en la competitividad de las empresas latinoamericanas. El dirigente colombiano describió cómo la imposición arancelaria eleva los costos de producción de bienes agrícolas, textiles y metalmecánicos exportados hacia el norte, lo cual se traduce en menores ingresos fiscales y una reducción de la capacidad estatal para financiar políticas sociales. Asimismo, advirtió que la volatilidad arancelaria desincentiva proyectos de innovación tecnológica en la región, donde pequeñas y medianas empresas requieren certidumbre para actualizar maquinaria y expandir operaciones. Ante este panorama, Petro planteó la necesidad de que América Latina actúe como bloque unificado, estableciendo posiciones comunes durante negociaciones comerciales y presentando casos ante organismos de resolución de controversias. Afirmó que la fuerza colectiva de las economías latinoamericanas puede generar condiciones más equilibradas si se articulan reglas internas que protejan la producción local, fomenten la transferencia de conocimiento y garanticen estándares laborales justos. También anunció que Colombia fortaleció recientemente sus relaciones con China y la Unión Europea, diversificando exportaciones y atrayendo nuevas inversiones en infraestructura digital y energías renovables.
Gracias a dichos acuerdos, se proyecta la construcción de corredores logísticos que cruzarán la cordillera andina y conectarán puertos del Pacífico con centros de manufactura interior, dinamizando el comercio intrarregional y reduciendo costos de transporte para productores medianos. Petro invitó a los presentes a impulsar la soberanía alimentaria mediante la creación de redes de intercambio de semillas nativas, prácticas agroecológicas y mecanismos regionales de compras públicas. Explicó que una canasta básica regional abastecida de manera solidaria podría amortiguar los efectos de crisis de precios globales y garantizar que comunidades vulnerables mantengan acceso a alimentos frescos y nutritivos durante emergencias climáticas o sanitarias. Al referirse a la salud, el jefe de Estado propuso establecer una agencia latinoamericana de medicinas que centralice investigación, producción y distribución de medicamentos esenciales. De esta forma, los países reducirían la dependencia de multinacionales farmacéuticas y asegurarían tratamientos a costos justos. Además, enfatizó que la experiencia adquirida con las vacunas contra la COVID-19 demuestra la importancia de la producción local para enfrentar futuras pandemias. En cuanto al desarrollo digital, Petro instó a los gobiernos a invertir en conectividad de banda ancha y alfabetización tecnológica para cerrar la brecha entre áreas urbanas y rurales. También destacó que la economía del conocimiento requiere políticas de protección de datos, ciberseguridad y promoción del software libre, con el fin de garantizar la soberanía informática y fomentar la creatividad de los jóvenes emprendedores latinoamericanos. Durante su intervención, el mandatario colombiano reiteró su compromiso de trabajar por el cese de los ataques del Estado de Israel sobre Gaza, argumentando que la paz global depende de la resolución justa de conflictos prolongados. Invitó a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a respaldar iniciativas diplomáticas multilaterales basadas en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional humanitario, priorizando la protección de la población civil. Petro vinculó la agenda de derechos humanos con la protección del medio ambiente, al explicar que los territorios en disputa suelen coincidir con ecosistemas frágiles cuya degradación incrementa desplazamientos forzados. En consecuencia, defendió fortalecer los sistemas de alerta temprana ante desastres naturales y mejorar la cooperación científica para vigilar la deforestación, la contaminación hídrica y la pérdida de biodiversidad en selvas y manglares. El presidente colombiano resaltó que la dignidad y la salud de las personas constituyen pilares inseparables para la prosperidad regional. También afirmó que el acceso universal a servicios sanitarios de calidad requiere financiamiento estable, formación de personal especializado y una logística farmacéutica coordinada. Propuso, por ende, organizar brigadas médicas binacionales en zonas de frontera para atender comunidades históricamente olvidadas. Petro evocó la Declaración de Tegucigalpa de 1991, que impulsó la democracia y la paz en Centroamérica, como ejemplo de que la cooperación regional es capaz de transformar realidades complejas.